Gloria al Señor. Y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Y la palabra de Dios la vamos a leer para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y de su santo y maravilloso Espíritu. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Gloria al Señor. Padre Santo, en este momento, Señor, nuevamente nos sentimos regocijados porque estamos delante de tu presencia, porque somos testigos de tu nueva misericordia en este día, porque a usted le ha placido el permitirnos que nos hagamos presentes ante usted en su casa y deleitarnos trayendo nuestras ofrendas de alabanza, de adoración. Hemos recibido libertad, hemos recibido sanidad, hemos recibido, Padre eterno, muchas bendiciones que tú tenías reservadas a nuestra vida. Pero ahora reconocemos que nos es menesteroso recibir el maná del cielo que sustentará nuestros pasos, dando cumplimiento a tus maravillosas promesas, y que nosotros podemos reconocer que tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera en nuestro camino ante cualquier circunstancia. Padre de la gloria, en este momento yo aparto al hombre carnal, me quito de este lugar y sea usted tomando estas cuerdas vocales, Señor, limpiándolas y purificándolas. Yo solamente soy un siervo inútil, pero es menesteroso que usted hable a su pueblo en esta hora. Así pues le ruego y le suplico que lo haga, Padre Santo, por su amor y su misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mientras tu palabra es predicada, Señor, sea reprendido todo espíritu inmundo, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de estupor, todo espíritu de brujería, de hechicería, de satanismo, que quiere entorpecer o robar nuestra atención en esta hora. Por el poder maravilloso de tu palabra, Señor, sea hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Damos gloria al nombre de Cristo Jesús, porque Él es maravilloso, porque Él es el poderoso de Israel. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Guerra espiritual. Habrá muchos que no les gusta hablar de guerra espiritual, y habrá otros tantos que a lo mejor ni la conocen. Habrá otros que podrán recibir una respuesta al modo en el que han venido caminando, al modo en el que han venido experimentando en su vida tantos acontecimientos. Como le decía en un principio, la palabra del Señor
Bien nos especifica que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con tu hermano, no es con tu hermana que tienes al lado, que tienes en tu hogar como padre, como hermano, como hijo, no es con tu patrón, no es con tu vecino, gloria al Señor, sino con aquel que los está utilizando, con aquel que los manipula. A su nombre, damos gloria al nombre de Cristo Jesús. Uno puede hacerse muchas preguntas, tener muchas cuestiones en su mente. Gloria al Señor por aquellos que tal vez no hayan sufrido ataques, que dicen, bueno, yo ni bien ni mal, creo que Dios cuando le hablo me responde, y creo que con clamar su nombre y expresar que su sangre me cubre es suficiente. Pero no, amado hermano, hay tantas cosas que usted y yo podemos estar desconociendo. Y el asunto es que muchas de las veces se nos aconseja, se nos hace mirar nuestro error, y más allá de aceptarlo, más allá de escudriñarlo, nosotros nos empeñamos en caminar como nosotros lo creemos correcto en nuestro entendimiento. Y aquí está la respuesta en esta hora. Y lo vamos a leer nuevamente. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Pregúntate tú ahí mismo en tu interior, ¿realmente estoy obedeciendo al Señor o no lo estoy obedeciendo? Contéstate tú mismo. En este ejemplo usted pudiera decir, bueno, eso fue al pueblo de Israel. Pero aquí, cuando vemos el verso 2, dice, solamente para el linaje de los hijos de Israel. ¿Recuerda usted aquellas palabras que le expresaron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba predicando y le dijeron, allá afuera te buscan tus hermanos y tu madre? ¿Y qué fue lo que dijo él? Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hay también una confusión cuando hemos escuchado que dicen todos somos hijos de Dios. Pero cuando venimos a verificar dicen no todos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y aquí estamos observando, dice solamente para el linaje de los hijos de Dios. Es esa la razón por la cual muchas personas, muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios se encuentran constantemente en ataques, se encuentran constantemente en una guerra. Aquel que lo quiera mirar de esta manera porque están en pecado, porque se encuentran en desobediencia, son algunos casos, son algunas circunstancias, pero no todo es eso. Recuérdese que usted y yo, desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que fuimos bautizados en las aguas, nos declaramos enemigos de Satanás, que el Señor reprenda en esta hora. Y claramente que si éramos de su posesión, porque Él nos manipulaba y nos manejaba, no vaya usted a pensar que aquel está con los brazos cruzados, solamente observando lo que Dios va a hacer para tu vida. Solamente escuchando las promesas que Dios ha dado a tu vida. Vas a ser profeta, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser mi ministro, vas a ser mi siervo. ¿Y Satanás cruzado de manos? No lo cree, hermano, por eso son las guerras, por eso son los ataques.
porque aquí lo está diciendo, solamente para el linaje escogido. Y asegura, dice, los hijos de Israel conociesen la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y yo le preguntaba al Señor cuando traía esta lectura a mi vida, ¿y qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me estás dando a entender? Porque yo he escuchado, lo he vivido, lo he escudriñado, lo he reflexionado, meditado, y usted también va a decírmelo. Cuando muchas veces en nuestras oraciones decimos, Él va delante de nosotros como poderoso gigante peleando la batalla. Sí, pero no va delante de todos, porque está pidiendo un requisito, los que sean obedientes. Hay una lista de condiciones a cumplir, todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la obra del Señor. Y traía a mi mente el Señor aquel pasaje en el libro de Éxodo, cuando Moisés clamaba al Señor. No te estoy diciendo con esto que sea malo clamar. Le clamaba al Señor por la dirección, por la libertad. Y el Señor le respondió a Moisés, usa lo que tienes en tu mano y dile al pueblo que avance. Para que usted y yo estemos en una guerra, tenemos que conocer las armas que Dios nos ha dado. Tenemos que tener estrategias. Pero también tenemos que conocer a nuestro enemigo. No podemos pretender resistir al enemigo si ni siquiera sabemos quién es nuestro comandante. Si ni siquiera utilizamos, desempolvamos las armas que Él nos ha provisto. Usted puede verlo, y yo se lo he mencionado en multitud de ocasiones, que la vida espiritual, el mundo espiritual, el Señor nos habla y es una similitud, una semejanza al mundo material, al mundo secular. Usted tiene unos padres y se somete a ellos y los obedece. Lo mismo es con lo espiritual. Usted tiene un padre que lo ha creado, yo tengo un padre, y tenemos que someternos a él. Si yo soy obediente, puede decir alguno, más de uno, más de dos, pero a nuestro entendimiento. Porque ya cuando venimos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios y atendemos a su palabra, atendemos cuando nos habla a través de la naturaleza, atendemos cuando nos habla a través de la vida de un hermano, de una hermana, atendemos cuando tenemos una plática aún con el que no es creyente y Dios hablando a nuestras vidas. Entonces le vuelvo al punto. Lo material nos da una muestra de lo espiritual. Usted puede ver que hay países que continuamente están realizando producciones de material, de armamento, para tener una defensa, para en el momento que se requiera una guerra, ellos tengan armas para vencer a su enemigo. Y podemos escuchar que hay laboratorios, que hay gente que continuamente está manteniéndose en esa producción de armas nucleares, armas químicas. Y podemos traer también ejemplos de guerras pasadas, como algunos pudieron ser vencedores, porque conocían dónde estaban los almacenes de esas armas, porque lo que primero realizaron fue inmovilizar a su oponente. Y en lo espiritual es lo mismo, o no es lo mismo. A su nombre. La palabra nos lo dice. Para que usted y yo podamos vencer a nuestro enemigo, tenemos que aprender a atarle.
tendemos que aprender a reconocer. Y uno de nuestros enemigos es nuestra propia carne, nuestro propio pensamiento, nuestro propio entender. La palabra dice, atar al hombre fuerte para luego posteriormente saquear su casa. No es lo mismo en el mundo material que hace un ladrón. Entra a una casa, entra a una empresa y si encuentra a alguien ahí, lo ata, lo inmoviliza. Y es lo que tenemos que hacer en la guerra espiritual. Por eso cuando el Señor le estaba hablando esta palabra a Josué, le estaba diciendo, tú tienes que enseñarles guerra espiritual a aquellos que no las han conocido, a aquellas generaciones que vienen detrás. Y ahora, a su nombre. Gloria. Aleluya. ¿Se ha puesto usted por un momentito a pensar si ha estado realmente envuelto en una batalla en contra del enemigo? ¿Se ha puesto usted a pensar o a reflexionar si realmente se está ciñendo la armadura de Dios? La armadura de Dios, no te estoy diciendo la armadura del hombre. Tenemos allá aquel ejemplo cuando Saúl le prestó su armadura a David para ir en contra del gigante, mas sin embargo no le quedó y no estaba acostumbrado a ese tipo de armadura. ¿Conoces la armadura del Señor? ¿Realmente la estamos utilizando? ¿Estamos completos con esa armadura? ¿O será que nos hace falta una parte? Hay tanto que sacar de esto. No es tan de digerirlo solo en un tiempecito, porque usted y yo debemos de entender y comprender que esta lucha es constante. En el libro de Juan nos lo recuerda el Señor. Solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. ¿Te estás portando violento en el mundo espiritual o estás durmiéndote? Estás con una anemia espiritual. Porque si no, entonces no vamos a poder arrebatar el reino de los cielos. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Qué es lo que usted quiere decirnos? ¿Qué es lo que quiere hablar? Podemos enumerar condiciones sin profundizarnos. ¿Estamos ayunando? ¿Estamos orando como debiera de ser? A su nombre. Gloria. Si realmente nosotros nos enfocáramos en la obediencia como lo está estipulando, conforme a los mandamientos que Dios dispuso, miraríamos otra condición espiritual en nuestras vidas. Pero lastimosamente nosotros queremos realizar actos, acciones, creyendo que el Señor va a responder inmediatamente, y no es así. Muchas veces podemos venir orándole al Señor y el Señor va a permanecer en silencio. Tal vez no esté interviniendo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el Señor, yo no voy a hacer todo, tú también tienes que hacer tu parte. Yo no voy a quitar todo, porque tú también tienes que despojarte de muchas cosas que te están estorbando. Por esa razón aquí lo dice. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Por eso es que Dios muchas de las veces deja todavía que haya espíritus inmundos, que haya demonios que te estén mortificando. ¿Para qué? Para que a la misma vez te despiertes, para que a la misma vez te vayas en busca de su presencia, para que a la misma vez nos humillemos, nos sometamos al Señor. La palabra del Señor dice, sométete a Dios y el diablo irá de vosotros. Sí, yo estoy sometido.
¿Cuántas veces estamos buscando al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos orando? Es lastimoso escucharlo, pero muchas de las veces no le agradecemos ni siquiera por los alimentos. O lo hacemos de una manera tan apresurada. Gracias, Señor, por estos alimentos, y dale a aquel que no tiene, y amén. Nos levantamos apresuradamente porque sonó la alarma y tengo que estar en el trabajo 5 o 6 de la mañana. Santo Señor, ayúdame. Y cuando activamos la alarma, el despertador espiritual, y decir: Señor, a las 3 de la mañana tengo que estar presente contigo antes de salir, porque yo tengo que poner en tus manos mi salida y mi entrada. No lo hacemos. Entonces, ¿cómo nos estaríamos justificando que nos sometemos a Dios? ¿Cómo justificaríamos: Padre, soy obediente a tus mandamientos, si realmente no estoy aplicando ni siquiera uno? El mayor y principal: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, sobre todas las cosas. Aleluya. El Señor mandó a Moisés: esfuérzate y sé valiente. Pero si ni siquiera nos estamos esforzando, entonces ¿cómo nos vamos a justificar? ¿Cómo vamos a entrar débiles, cansados, agotados en una guerra espiritual? El enemigo nos va a vencer. A su nombre. Gloria. ¿Se imagina usted un soldado agotado que vaya a una guerra? Va a ser pan comido para el enemigo. Santo, ayúdanos, Señor. ¿Se imagina que aquel soldado no lleva su equipo, su armamento? ¿Con qué va a luchar? ¿Cómo va a salir de esa guerra? Por eso es que entonces ahora quiero que comprenda por qué el Señor aún no ha quitado todos los ataques que pueden venir a tu vida. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. ¿Qué es lo que habita en el mundo? Todos estos. Hay vanagloria. Si nosotros realmente estuviésemos preparados para la guerra espiritual, sabemos que no habremos de vivir en adulterio, en fornicación, apartarnos del chisme, de la murmuración, por mencionar algunas cosas, porque son tantísimas. No habríamos de dar espacio a la incredulidad, a la duda. Aún podemos llevarnos sorpresas y en la actualidad encontrar lugares, encontrar siervos, siervas, practicando pornografía. Abren el teléfono y miran ahí. Uno debe de apartarse de todo eso. A su nombre. Gloria. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. A su nombre. Gloria. Yo no le estoy regañando, ni crea que diga que está de malas. No, yo primeramente, ni yo lo quería yo hablar esto. Pero ¿por qué es que el Señor entonces nos quiere preparar para la guerra espiritual? Usted y yo no vamos a poder obtener las promesas que Dios tiene de vida eterna y de salvación, un lugar especial en el reino de los cielos, si no estamos resistiendo al enemigo,
si le estamos abriendo puertas. Es tremendo, pero podemos ser testigos y observar que aún hay hermanos. No estamos hablando de la gente que está aún fuera de los caminos del Señor, sino de los que están adentro, que pueden estar influenciados o poseídos, pero ellos confiados que van camino al cielo. Santo, ayúdanos. Cediendo espacio, abriendo puertas, dándole al enemigo autoridad en sus vidas, cediendo territorio dentro de sus familias, dentro de sus hogares, con los hijos, con los padres, viceversa, como sea. Y nosotros, que sea lo que Dios quiera. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Lo que en esta hora Dios te quiere decir y recordar es que veas las armas que te ha dado. No te las ha dado solamente para que tú escuchases en aquella vez o para que las contemples. ¿Cuántas llaves le ha entregado el Señor a usted? Ahora, ¿cuántas son las que utiliza? ¿Y de qué habla el hermano? Llaves, armas. Aleluya. A Pedro le fueron entregadas las llaves del reino. Tú y yo tenemos la llave de la oración. ¿La ocupamos? ¿Buscamos de revolucionarla? Oramos en nuestra carne sin darle espacio al Espíritu de Dios. Santo, ayúdanos. Nos vamos al otro extremo. ¿Conocemos las artimañas del enemigo? Sí las conocemos, porque de allá venimos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Siendo instrumentos de aquel, y aún hay todavía quienes pueden seguir siendo instrumentos de él. ¿Por qué? Porque así lo quieren. Dios nos da la libertad para que usted y yo decidamos, o servimos a Dios o servimos al enemigo. Cuando usted y yo nos mantenemos en un punto neutro, que no hacemos nada, nos apartamos de la oración, nos apartamos de la vigilia, nos apartamos de la lectura, y comenzamos a caer cediéndole al enemigo territorio. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Manda tristeza, manda desánimo, manda cansancio, manda fatiga, manda temor. Y cuando tú quieres venir a ver, ya estás rodeado de un ejército de demonios, porque tú mismo lo has permitido, porque no has ocupado lo que Dios te ha dado. A su nombre. Gloria. Es necesario, es menesteroso levantarnos. Los tiempos se siguen poniendo conflictivos. Y tú y yo no vamos a poder resistir si no buscamos de tener esa condición espiritual, ese conocimiento y esa sabiduría que el Señor está demandando. Libro de Proverbios, capítulo 24. Gloria al Señor. Por esas razones que ha dejado todavía que aquellos enemigos vengan en contra de nuestras vidas, para que tú y yo nos mantengamos ejercitados en lo espiritual. Proverbios 24. A su nombre. Gloria. Mira lo que dice verso 5. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Y pon atención a esto que dice a continuación. Porque con ingenio harás la guerra. Y realmente usted y yo tenemos ingenio. Nos hemos preguntado eso, hemos reflexionado. No hemos estado enfrascados realmente en una guerra espiritual, amado hermano. Y el día que el Señor lo permita, ¿cuál va a ser nuestra reacción si no estamos preparados? Sí, Dios, gloria al Señor, habla en nuestras vidas. Y me traía en este momento una palabra que me permitió compartir en esta semana. Él quiere que nosotros nos dejemos usar por Él. Sí, pero ahora también tenemos usted y yo que adquirir el conocimiento, la sabiduría que Dios provee para poder desenvolvernos
en el mundo espiritual y en una guerra a la cual nos vamos a enfrentar. A su nombre. Gloria. Con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahí es donde yo le decía que no nos gusta cuando nos señalan nuestro error. Ahí no nos gusta cuando nosotros vienen a aconsejar. Oía yo un hermano, un consiervo, gloria a Dios, haciendo mención, bueno, usted va a faltar a su trabajo y habla por teléfono, esta es la razón por la que no voy a presentar mi... Y decía él que en su iglesia también se hacía eso. Hay libertad de cada quien. Es libertad, porque ahora ya no se puede señalar eso. Venimos a escuchar también cuando se habla de ofrendas de diezmos, también es libertad. Pero entonces volviendo aquí, ¿estamos obedeciendo al Señor o no? ¿Estamos siguiendo a los hombres o estamos siguiendo a Dios? Oímos también que se habla de la manera de vestir, de las pinturas, tanta cosa. Dios quiere el corazón del hombre o de la mujer. Nos justificamos, ¿ok? Ahora, viendo esto, realmente nuestro corazón está para con Dios, preparado para presentárselo. Realmente estamos quitando lo que el Señor ha dejado para que usted y yo lo apartemos, o es que queremos que el Señor lo haga todo. No lo va a hacer todo, porque no es que no sea posible para Él no hay nada imposible, pero si ha dejado algunas cosas es para que tú en el libre albedrío y con tu propia voluntad, tu raciocinio, te desprendas de ello para entregarle su corazón completamente como Él lo está esperando. Aleluya. Gloria a Dios. Usted y yo siempre hemos escuchado y hemos hablado. ¿A usted no le gustaría recibir un regalo en malas condiciones? Entonces, ¿qué dice el Señor? Procura entregarme tu corazón. Habrá cosas que tú no vas a poder solucionar. Me las tienes que dejar a mí. Pero las que tú puedes solucionar, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no las has apartado de tu corazón? ¿Por qué estás permitiéndole que el enemigo opere en tu mente? ¿Por qué estás permitiendo que tu oído escuche los susurros que el enemigo te dice? El Señor dice, ponte a cuentas hoy. Y nosotros decimos, ok, lo haré la próxima semana. No tenemos asegurada la vida. Aprovechemos el tiempo. El Señor dice, sean diligentes. ¿Realmente nos estamos comportando con diligencia? ¿O es que a veces no hemos tomado realmente la visión de la gran responsabilidad que cae sobre nuestros hombros? No estamos peleando cualquier cosa, estamos peleando nuestra salvación. Aleluya. No nos vamos a poder justificar en aquel día, sino a hoy es cuando tenemos el privilegio, el gozo, la oportunidad de trabajarle al Señor. Escuchaba yo un testimonio de una hermana. No nos vamos a llevar carro, no nos vamos a llevar casa, no nos vamos a llevar ropa. Y nada de eso, aunque nos lo lleváramos, nos va a ayudar con el Señor. Lo que te va a justificar y lo que me va a justificar a mí es que en aquel día podamos decirle al Señor, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, yo les hablé de tu palabra. Busqué de hacer tu obra. Estuve en la brecha parado. Estuve orando por tu obra. Estuve trabajando por tu obra. Atendí a tus mandamientos y procuré seguirlos al pie de la letra.
Pero si no lo estamos haciendo, ¿con qué nos vamos a justificar? No, pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Sí, pero hay cosas que usted y yo tenemos que realizar. Y ahora que hay tiempo, porque en aquel día ya no habrá más tiempo, el Señor ya no otorgará. Es por mencionar solo algunas cosas, porque ¿qué hay de la santidad? ¿Qué hay de caminar de manera íntegra? ¿Qué nos puede ayudar a resistir en medio de una guerra espiritual? Salmo 91, vaya conmigo. A su nombre. Gloria. Muchos podemos sabérnoslo de memoria y pronunciarlo como el Padre Nuestro, pero realmente ya no nos detenemos a meditarlo ni a contemplar si en verdad lo estamos viviendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, aleluya. ¿Usted habita al abrigo del Altísimo? Sí, hermano, sí, yo. Entonces está cumpliendo con los mandamientos o procurando, porque realmente, en verdad, que no hay ni uno solo bueno y perfecto hasta este día. Pero no podemos excusarnos, porque Dios está dando todo. Dios está dando la instrucción, Dios está hablando constantemente. ¿Qué sería de nuestras vidas? Póngase a pensar un poco. Si el Señor nos visitara 2 veces al año, si el Señor nos visitara 1 vez por mes, si en esas visitaciones fuera que solamente nos hablara el Señor, ¿usted entendería el amor del Señor? Ya no. Lo mismo que le decía en un principio, lo material es similar a lo espiritual. Usted no podría estar manifestándole a su pareja, a su novio, a su esposa, a su cónyuge que lo ama si solamente lo ve de vez en cuando, si de vez en cuando platica con él o con ella, sino que tiene que ser constante. Lo mismo es con el Señor. Si queremos habitar al abrigo del Altísimo, entonces quiero entender que el Señor está demandando una perseverancia, una continuidad, un estrechamiento, una intimidad, un acercamiento con Él. Qué precioso es nuestro Dios, porque aún hasta el día de hoy no está poniéndonos condiciones que nos alejen de Él. Si usted está sucio, no se acerque a mí. Nosotros lo diríamos en lo material, mas sin embargo el Señor solamente pide un corazón contrito y humillado. Si tú estás sucio, estás sucia, ven, yo te voy a limpiar. Yo te puedo transformar, pero tú tienes que tomar la decisión. Aleluya. En una guerra no podemos estar entrando y saliendo, porque el mundo, el reino de los cielos sufre violencia. O estamos del lado del Señor o no estamos del lado del Señor. Hay tanta sabiduría que adquirir, tanto conocimiento. Pregúntate en tu interior, ¿habrás abierto puertas al enemigo? ¿O ya las sellaste? ¿Habrás cedido autoridad al enemigo? ¿O realmente el que tiene el dominio de nuestra vida es nuestro Señor? Si el Señor tiene el dominio de nuestras vidas, si nosotros se lo hemos cedido, entonces quiere decir que cuando nos inquieta su Espíritu Santo, nosotros obedecemos lo que Él dispone en nuestro corazón. Quiere decir que cuando nuestra alma tiene hambre de la palabra,
corremos a meditar, a buscar qué es lo que nos va a hablar el Señor en esta maravillosa profecía que ha dejado en nuestras manos. Amén, aleluya. Quiere decir que continuamente, como aquella alabanza, mi pensamiento eres tú, y pensamos, ok, hoy no lo hice bien, mañana tengo que hacer bien esto en la obra del Señor. No me hice presente, hoy tengo que hacerme presente. Desistí del camino, hoy tengo que retomarlo nuevamente. El enemigo está trabajando con constancia en nuestras vidas, porque él es uno de aquellos que tiene mayor paciencia, esperando a que caigamos, hablándonos a desanimarnos. No vayas, no hagas, escucha aquello que no te conviene, observa aquello que todo lo está poniendo en tentación, porque conoce nuestras debilidades. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para contraatacar al enemigo? ¿Se imagina usted dos deportistas de box en medio del ring y uno solamente tirando golpes y el otro recibiendo? No podemos estar en esas condiciones. Tenemos que levantarnos y conocer la guerra espiritual para poder resistir al enemigo. Tenemos que conocer y aplicar todas las armas que Dios nos ha entregado. Tenemos que saber cuáles son las maquinaciones que nuestro enemigo quiere utilizar en nuestras vidas. A su nombre. Gloria. Póngase sobre sus pies en esta hora. Gloria al Señor. Bendito es su santo y precioso nombre. Mi alma te alaba y te bendice, Padre eterno.